Giro de planos. Supongamos en la parte izquierda tenemos los datos, aquí tenemos el plano horizontal de proyección, esto es un plano inclinado, definido por este punto, este y este, esta sería la traza horizontal de ese plano, y este sería un eje de giro, alrededor del cual queremos girar este plano un cierto ángulo. Entonces vemos que este punto I es la intersección del eje de giro con el plano, y esta E minúscula es la proyección horizontal de ese eje de giro que estamos suponiendo que es vertical. En la parte derecha tenemos los datos, el plano con sus trazas, el eje de giro E'E, y queremos girar un cierto ángulo este plano alrededor del eje. De entrada vemos que este punto I pertenece tanto al plano original como al plano girado. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección de esta recta con el plano P. Para ello vamos a tomar un plano que contenga este eje, por ejemplo, un plano frontal. Entonces sería este plano frontal que contenga el eje, y ese es un plano auxiliar que contiene a la recta. Yo quiero hallar la intersección de recta y plano. La intersección de ese plano frontal con el plano dado va a ser una frontal de plano, de modo que desde el corte aquí de la traza haré una perpendicular a la línea de tierra, y ahora haremos aquí una paralela a la P', y esa será la frontal relativa a la intersección del plano con el plano dado, de ese plano frontal que contiene al eje con el plano dado. Bien, una vez hecho eso, el corte de esta frontal nos dará este punto, que va a ser el punto de intersección I' del eje de giro con el plano a girar. Eso sería la I', proyección vertical del punto de intersección, quedando la I coincidente con la proyección horizontal del eje, puesto que todo punto del eje tiene aquí su proyección confundida en ese punto. Y vamos a ponerlo en esta zona. Bien, una vez que tenemos aquí el punto I, ya tenemos que ese punto pertenece al plano original y al plano girado. Esta línea la vamos a recortarla ligeramente, pues para que no nos complique demasiado. Y incluso, pues bueno, una vez hecho el proceso de la intersección, pues incluso podríamos borrarla en nuestro caso, aunque, en fin, en un ejercicio normal habrá que dejarlo. Ya tenemos ese punto I. Ese pertenece tanto al plano girado como al plano dado, puesto que es la intersección, como hemos hecho en casos de giros de rectas. Una vez hecho eso, vamos a ver que la traza P, la traza horizontal P, se encuentra en este plano horizontal, que es un plano perpendicular al eje. Por tanto, esa traza P, cuando sea arrastrado el plano en su giro, va a describir un arco de circunferencia en este plano. Y vamos a hacer simplemente desde el punto E una perpendicular aquí a la traza, y a continuación el arco que describe, digamos, esa traza en su giro, pues este va a ser el punto de tangencia, y esta sería la trayectoria descrita por el plano. Vamos a suponer que venimos a esta posición y por tanto la traza la vamos a girar a este ángulo, ¿de acuerdo? Entonces la tangente a este arco, o sea que nosotros ahora simplemente uniríamos el punto, el eje, la proyección puntual del eje de giro aquí con este punto, y en este punto le haremos una perpendicular a esta para tener ahí la propia traza horizontal del plano girado. Esta sería la perpendicular, la podemos alargar por aquí y la podemos alargar por aquí. Esta sería entonces lo que vamos a llamar la traza P girada, que es la traza horizontal girada después de haber sometido a un cierto ángulo a ese giro. Esa traza horizontal junto con el punto I va a definir el nuevo plano solución, y ese sería el plano girado, que sería simplemente, bueno, vamos a marcarlo aquí. Eso sería el plano después de haber sido sometido al giro. Es decir, que todas las posiciones de tangencia con este arco de la traza P son las distintas posiciones dependientes de ¿qué? Del ángulo que queramos girar. Y entonces esa es la operación que vamos a hacer ahora ya aquí en diédrica. Nosotros desde la proyección puntual del eje vamos a hacer aquí esta perpendicular a la traza P. Una vez que hemos hecho esa perpendicular, vamos a hacer el giro de la traza, de modo que haremos este centro aquí con este radio. Esta sería la trayectoria de la traza P girada. Supongamos que este punto del pie de la perpendicular viene a esta posición, y entonces ahora formaríamos aquí este radio que va desde I hasta este punto, y ahora simplemente una perpendicular a esa línea, a ese radio, por este punto. Vamos a hacer la perpendicular
tendríamos aquí, y esa línea prolongada, en un sentido y en otro, eso sería la traza P girada. De modo que llegaríamos aquí a un cierto punto de la línea de tierra. Esta sería la que hemos llamado P girada. Bien, eso dependiente, ya digo, del ángulo que hayamos querido girar el plano. Una vez que tenemos eso, tenemos que hallar la P'. ¿Qué ocurre? Pues que el punto I, como hemos dicho hace un momento, pertenece al plano original, que era este, y también pertenece al plano girado, que es este que está aquí en color rojo. Por tanto, si ese punto I pertenece al plano girado, yo por ese punto puedo hacer una horizontal del plano ya girado, es decir, por la I' hacer una horizontal y por la I hacer una paralela a esta traza P. Entonces esto sería simplemente esta paralela a la traza P, la haríamos por el punto I. Esa paralela a la traza P, lógicamente, si os fijáis, como esto es perpendicular aquí, bueno, esto, el ángulo, vaya usted a saber el ángulo que hemos girado, o sea que no tiene por qué ser 90 grados. Esta es la paralela a la traza P. Es decir, que esta línea sería una horizontal H' del nuevo plano. Esta línea es la horizontal H' del nuevo plano. Vamos a mover aquí la proyección del punto I' para que no nos moleste. Y ahora, esa recta que acabamos de dibujar pertenece al plano girado. Por tanto, hallaremos la traza vertical de esa recta, donde la proyección horizontal corta la línea de tierra por este punto. Referiremos perpendicularmente a la proyección vertical y esto sería la traza vertical de esa recta que es una horizontal del plano nuevo. Pues ese punto unido simplemente con el corte de la traza P con la línea de tierra determinará la traza vertical del plano girado. Y esta sería la P' girada. Esta sería la P' girada. Es decir, que si dibujamos en color rojo la solución de lo que hemos conseguido, pues hemos transformado mediante un giro este plano en proyectante. No en proyectante, en un plano genérico. Obsérvese que, digamos, esto que hemos hecho no tiene una utilidad ninguna, simplemente a nivel teórico para entender el por qué los pasos, por qué hacemos estos pasos. O sea que aquí, en este caso, pues vamos a recortar esta línea, este punto, bueno, sería la traza vertical de esa recta, esto sería la V', y ese punto unido con este, pues sería la traza vertical del plano. Hemos girado un plano, un cierto ángulo, que sería este ángulo, que corresponde a este ángulo de esta figura. Eso es obligarnos a girar un plano. En este caso, ya digo que es un giro que no aporta nada, puesto que tanto el plano original como el plano girado quedan ambos oblicuos a los planos de proyección. Ya dijimos al inicio, en los vídeos de inicio de esta teoría de giros, que nuestro objetivo es conseguir que elementos situados en determinadas posiciones oblicuas a los planos de proyección y por tanto proyectados deformados, al hacer un giro alrededor de un cierto eje, correctamente elegido, pues haga que se transforme en elementos paralelos a un plano de proyección y por tanto una proyección en verdadera magnitud. Vamos ahora a aplicar esto mismo, pero convirtiendo el plano girado en un plano proyectante, que es una de nuestras, digamos, nuestros intereses. Bien. Dicho lo anterior, vamos a ver qué utilidad podemos sacar al giro de planos. Por ejemplo, convertir un plano cualquiera en un plano proyectante. Recuérdese, por ejemplo, un proyectante vertical, que es aquel que tiene su traza horizontal perpendicular a la línea de tierra. Por tanto, lo primero que hay que hacer es elegir un eje de giro y la característica que vamos a tener que modificar va a ser la traza horizontal. Por tanto, la proyección puntual de ese eje de giro va a estar aquí en el horizontal. Entonces pondremos en una posición cualquiera un punto que va a representar la proyección horizontal de ese eje de giro. Insisto, lo hacemos en el horizontal porque la que hay que manipular es la traza horizontal. Una vez que tenemos eso, hallaremos la proyección vertical de ese eje de giro, simplemente desde aquí hacer esta perpendicular y prolongar, y esta sería lo que venimos llamando la E', que vamos a ponerla por la parte de aquí superior. Ese sería el eje de giro. Entonces, las proyecciones de ese eje de giro va a ser este punto E y E'. Lo primero es hallar, como en el caso anterior, la intersección del eje de giro y el plano. Hemos tomado una frontal que pasa por el eje, hemos hallado la intersección de esa frontal
con el plano P, ese plano frontal con el plano P, que es una frontal de plano, y simplemente esa frontal de plano pues va a ser paralela a esta P', que nos va a determinar aquí el punto de intersección I', que es el de intersección del eje de giro elegido y el plano. Ese punto I, pues, como decimos, pertenece tanto al plano original como al plano girado. Esas serían las proyecciones del punto de intersección I'. Bien, una vez hecho eso, pues tenemos que girar la traza vertical un cierto ángulo hasta que, perdón, la traza horizontal un cierto ángulo hasta que resulte perpendicular a la línea de tierra. Bien, para garantizar esto, que es lo que estamos buscando, vamos a eliminar esta línea que hemos utilizado aquí para obtener el punto de intersección y que nos quede más clara la figura. Según hemos dicho hace un momento, como el eje es vertical, la traza P del plano describe un arco de circunferencia situado en este plano horizontal, en el horizontal de proyección. Por tanto, nosotros lo que haríamos sería simplemente desde la proyección puntual haríamos una perpendicular aquí y ese sería el radio del arco de circunferencia que hay que trazar con centro en I, y vamos a hacerlo con bastante amplio el arco. ¿Hasta dónde? Pues este punto tiene que venir a una posición por el que, trazando la tangente a este arco, sea perpendicular a la línea de tierra. Por tanto, simplemente haremos aquí una línea horizontal por este punto, por el punto I, y determinaremos aquí en este punto el corte de ambos elementos. Y simplemente en ese punto realizaremos ya la tangente al arco, que será la nueva traza horizontal del plano. Entonces simplemente haríamos aquí una perpendicular a esta línea. Esa sería la traza horizontal del plano girado, que la podemos prolongar en ambos sentidos. Esta sería la traza P girada. Nuestro objetivo era que esta P fuera perpendicular a la línea de tierra. Ya lo hemos conseguido. Vamos a poner la letra correspondiente. Esta sería la P girada. Una vez hecho eso, decíamos que el plano girado contiene al punto I de intersección, que sería este punto I'. Anteriormente, en el caso genérico, hemos hecho una horizontal de plano, pero recordad un detalle. En este tipo de planos, P', proyectantes del vertical, hay una propiedad, y es que todos los puntos de estos planos tienen su proyección vertical sobre la P', lo cual significa que el punto I, que pertenece tanto al plano original P como al plano girado, ese punto I pertenece a este plano nuevo. Luego, por ser ese plano proyectante, simplemente uniremos el corte de la traza P sub G con la línea de tierra, uniremos con la I', y eso será ya la traza vertical del plano girado, que es la que queríamos obtener. Y entonces aquí pondríamos P' girada, y esa sería la traza vertical, y hemos convertido ese plano en proyectante. Podríamos haber hecho el giro para este lado, o sea que si el giro lo hubiéramos hecho en este sentido, y hubiéramos prolongado esta, y hubiéramos hecho aquí la tangente, en vez de por este lado, por el otro, en vez de en este punto, en este otro, pues tendríamos aquí otro plano, y esa sería, unido este punto con este, tendríamos la otra posible solución del problema, puesto que hay dos giros que transforman este plano en proyectante. Esta sería la nueva P girada y esta sería la nueva P' girada. Claro, yo puedo girar a derechas o izquierdas y dependiendo de, digamos, de lo que me interese, pues haré una cosa u otra. Entonces, bueno, pues eso sería el problema resuelto. Entonces aquí tendríamos las dos soluciones, que serían esta y esta otra. Hemos transformado el plano en proyectante vertical. Para hacer la transformación de un plano genérico en proyectante horizontal, hacemos un esquema parecido, pero con la proyección puntual del eje en la otra proyección. Para terminar, si quisiéramos transformar un plano genérico oblicuo a los de proyección en un proyectante horizontal de este tipo, vemos que la característica es que la P' resulta perpendicular a la línea de tierra. Luego tendremos que hacer un cambio de plano, un giro, de modo que la traza P' quede perpendicular a la línea de tierra, es decir, es la que hay que modificar esta. Eso implicará que tomaremos un punto, un eje de giro con su proyección puntual aquí arriba. Una vez que tenemos eso,
dibujaremos el eje, la proyección horizontal de ese eje, que sería hacer aquí esta línea vertical y alargarla por aquí. Este sería la proyección horizontal del eje. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, pondremos las letras correspondientes al eje de giro, que venimos llamándole E, y entonces tendríamos aquí la letra E, proyección horizontal del eje, tendríamos aquí, y la E', tendríamos aquí su proyección vertical, que sería esta. Como en el caso anterior, haremos la intersección del eje de giro y el plano. Para ello, como es un eje horizontal de punta, vamos a hacer una horizontal que pase por E', un plano horizontal que contenga el eje y que sea esta su traza. La intersección de esa línea con la traza vertical sería este punto, y por tanto la horizontal del plano horizontal que acabamos de trazar por E con el plano dado será esta horizontal de plano que viene aquí. Sería el corte de esa horizontal de plano con el eje, nos va a determinar aquí el punto de intersección del eje y el plano. Ese punto, como decimos, es un punto que pertenece tanto al plano original como al plano girado. Esa sería la I', y la I la tendríamos aquí. Ese punto pertenece, ya digo, al plano girado. Una vez que tenemos ese punto, pues vamos a realizar el giro de la traza vertical para ponerla en esta posición, lo cual va a significar que vamos a hacer una perpendicular desde la proyección puntual, haremos esta perpendicular, a continuación, igual que en el caso anterior, haremos el arco que venga hacia de centro en este punto. Podemos girar a derechas o izquierdas. Si giramos hacia acá, vendríamos hasta esta posición, y si giramos también en sentido contrario, vendríamos a esta otra posición. Alargaríamos aquí la línea, y aquí así posicionamos las dos soluciones, y vamos a recortar ese arco en un caso y en otro. Entonces, una vez que tenemos esto, tendríamos que hacer en este punto la tangente al arco y en este punto también. Vamos a alargar ligeramente la línea de tierra hacia la izquierda para que la traza horizontal del plano y la vertical tengan ahí una referencia. Y entonces simplemente ahora haríamos aquí una línea vertical que sería en este sentido desde este punto y desde este otro. Y esas dos líneas serían las tangentes, como decimos, al arco de circunferencia que garantizan que la P' es perpendicular a la línea de tierra. Esto lo prolongaríamos por aquí, lo prolongaríamos hacia arriba, esa sería la P' de una de las soluciones y esta sería la otra. Esto lo alargaríamos, y ahora al llegar en ambos casos a la línea de tierra, ese punto de corte con la línea de tierra lo uniríamos con I. ¿Por qué? Pues porque recordaremos que en este tipo de planos los puntos situados en los mismos tienen su proyección horizontal sobre la traza, cosa que en planos genéricos no ocurría. Como el punto I pertenece tanto al plano original como al plano girado, por este punto pertenece al plano girado. De ahí el que esta sea la traza horizontal de una de las soluciones del problema, y esta sería la otra traza horizontal, pasando en ambos casos por I. Y aquí pondríamos pues P sub G y P' sub G, que son las trazas de los planos. Solución. Esta línea sería la P' sub G, tanto en un caso como en otro. Esta es la P' sub G, puesto que puedo girar a derechas o izquierdas. Y luego la traza P sub G serían las dos soluciones, las que corresponden a las dos soluciones que tenemos aquí. Esta que vendría aquí y esta que vendría aquí. Y esas son las trazas del plano. Vamos a marcar en color rojo las soluciones, que sería esta es la traza vertical y la horizontal de una de las soluciones, y la traza vertical y la horizontal de la otra. Y este sería el caso de transformación de un plano genérico en un plano proyectante.